Para mí el principal mensaje es que si no nos había quedado claro, acá se consolida que Nuevo León es una capital futbolística de primer índole. Entonces, creo que este es el primer mensaje que ha quedado grabado aquí en Qatar. Efectivamente hay una gran expectativa, hay una gran emoción de que por segundo año consecutivo, ahora que Qatar va a ser sede del Mundial de Clubes, vamos a contar con una representación de un club mexicano en particular y pues bueno, en esta ocasión con los Tigres que estamos seguros van a hacer un gran papel. En lo que hace a la presencia de aficionados, y aquí le agradezco muchísimo la invitación y el canal que nos ofrece para poder comunicarnos con nuestros amigos allá en Nuevo León, con todos los aficionados que seguramente están siguiendo con atención los desarrollos. Evidentemente, el gran logro de este Mundial de Clubes es poderse llevar a cabo, no obstante las condiciones sanitarias tan difíciles que persisten alrededor del mundo. Como recordaremos que muchos otros grandes eventos deportivos han tenido que ser cancelados, pospuestos, y acá la señal que está mandando Qatar y que va de la mano con el mejoramiento en las cifras de incidencia del virus aquí en este país en particular, es que vamos a salir adelante con un certamen, un torneo que será el mejor posible dadas las circunstancias. Hoy por hoy, sin embargo, no existe ningún indicador de que las fronteras se van a poder abrir para aficionados del exterior. Aquí, Adrián, tristemente, esto es el estatus al día de hoy. Efectivamente, Qatar, como muchos otros países, mantiene una apertura a viajes de personas que son residentes legales, de ciudadanos del propio país, y como lo que estamos viendo a continuación, se generan burbujas especialmente diseñadas a la medida de invitados especiales. En este caso, lo que se nos reportó es que se está trabajando un protocolo muy estricto y muy cuidado para que efectivamente el equipo, los directivos, entrenadores, toda la delegación que los acompaña, me imagino inclusive algún medio de comunicación que viaje con el grupo, van a ser sujetos de esta burbuja que cumple con todas las condiciones sanitarias establecidas tanto por las autoridades como por FIFA. Pero fuera de eso, al día de hoy, tristemente no hay una expectativa de que pueda venir los aficionados del exterior. Dicho lo anterior, de momento, aún suponiendo que las condiciones pudieran cambiar, lo que cabría esperar en caso de una apertura de fronteras sería en principio que cada aficionado tendría que ser sujeto a una prueba de COVID que arrojara negativo antes de abordar, tomando la experiencia reciente que ha aplicado para retornos desde el exterior, por ejemplo, se aplica una semana de aislamiento total, de cuarentena, que típicamente los extranjeros están llevando a cabo en algún hotel. Esta es la fórmula que se ha venido aplicando, y adicionalmente, a efecto de resguardar la salud de cualquier persona que asista a un lugar público, se les va a exigir que lleven la mascarilla, que en este país se recomienda que se porte obligatoriamente en todos los lugares públicos, potencialmente que también presenten un test negativo de COVID, y suponemos otras medidas para garantizar que la sana distancia y el cumplimiento de las reglas pueden hacer sentir a cualquier persona que asista seguro y confiado. Claro, pues efectivamente el año pasado, además, en el campeonato previo,
tuvimos la virtud de que, dado que los calendarios de las diferentes confederaciones se resolvieron conforme a los tiempos establecidos, tuvimos la fortuna de saber que Rayados venía muy temprano en el año. Entonces, aproximadamente desde mayo ya se sabía que CONCACAF, que el campeón de CONCACAF ya tenía nombre y apellido, digamos, y aún así los estimados efectivamente varían alrededor de unas 1000, hay quien dice que fueron todavía más aficionados que estuvieron acá físicamente. En esta ocasión nosotros esperábamos que de no haberse producido la pandemia, ese número iba a ser todavía más alto. Sabemos que la afición de Tigres es una afición leal, entusiasta. Hemos tenido muchísimas solicitudes de información y de momento el único mensaje a transmitir es que las fronteras de Qatar permanecen cerradas para todo aquel que no sea residente permanente de Qatar. Claro. Entonces, nos vuelve a situar en un horizonte donde yo no quisiera crear expectativas, Adrián, pero también, por favor, sabemos que esto puede cambiar. Entonces, nuestra primera recomendación como embajada, respondiendo a tu pregunta, es sigan nuestras redes sociales. Por favor, nosotros en el momento que hubiera una señal más favorable, seremos los primeros en estar informando y en garantizar que todo lo que la afición necesite, nosotros incluso estamos dispuestos a hacer conversatorios en línea, nos conectamos, Adrián, si se arma algún grupo, si se consigue resolver las situaciones y les damos un curso rapidísimo de lo que implica venir a Qatar. Sin embargo, también quiero, Adrián, que nos haga el favor de transmitir que en el caso que la afición no pueda venir a Qatar, la embajada va a ir a ustedes. Estamos ya trabajando en algunas ideas para establecer conexión en vivo con la afición en México. Nos encantaría, por ejemplo, poder ir recabando a lo mejor testimonios, videos, mensajes de los aficionados de Tigres que nosotros pudiéramos estar sacando a través de nuestras redes sociales, procurar un diálogo que aunque sea virtual, permita conectar, por ejemplo, a los mexicanos de allá con los mexicanos de aquí. Vamos a tratar de ser, los invito a ser genuinamente innovadores y creativos para ver cómo podemos saldar esta dificultad sanitaria y conectar y convertir esto en un gran evento de los Tigres aquí en Qatar. En el tiempo que llevo aquí, que es ya un año con poquitos meses, con 3, 4 meses, sí efectivamente puedo dar fe de que es un país que está en un desarrollo constante. La inversión, particularmente en infraestructura urbana, vinculada efectivamente al Mundial, hay que decirlo, pero no exclusivamente, es impresionante. Tenemos no solamente aquí en Doha este boom de la construcción, la finalización de los estadios, pero por ejemplo en términos de transporte urbano, le habrá tocado a usted el año pasado viajar en metro, un metro absolutamente autónomo, realmente muy, muy funcional. Hay diferentes desarrollos y diferentes expectativas de que Qatar es un país que sorprenderá gratamente a quienes lo visiten. No hay que olvidar, sin embargo, que junto a esta apasionante desarrollo y evolución, también estamos hablando de un país con una tradición cultural, religiosa, de valores muy sólida. Entonces, en el caso de que las circunstancias fueran propicias para que hubiera afición, estoy segura que también por ahí va a haber gratas sorpresas en términos de experimentar la hospitalidad árabe, que es muy importante, y nuestro compromiso como embajada es facilitar ahora y siempre, porque por supuesto que seguimos pensando también en futuros certámenes y desde luego en el Mundial de 2022, que cualquier aficionado mexicano que venga sienta que la embajada puede acompañarlos
en no solamente guiarlos sobre cuáles son las perspectivas y la información que ellos necesitan para que su viaje sea un éxito, sino también con cierta asesoría, información sobre las peculiaridades culturales que hacen a esta sociedad una sociedad muy importante y que nos permita que esta combinación de México y Qatar sea grata para todos los participantes. Yo resumiría quizá en 3 puntos. El primero es la importancia de la comunicación. Justo lo que ahora le agradezco por esta oportunidad que nos está dando, de muy temprano empezar a hablar directamente con la afición, empezar a hablar directamente con el público que nos sigue, que está interesado, y que ellos sepan que de este lado tienen un equipo de la embajada muy comprometido con acompañarlos y facilitarles en todo lo posible su estancia. Entonces, comunicación a todos los niveles. Desde luego, las redes sociales fueron también para nosotros muy importantes. Lo siguiente es planeación y preparación, anticiparnos a las cosas. Entonces, como le digo, debo confesar que cuando vi las cifras de 800,000, 1,200 y quizá más, que fue el cúmulo de aficionados mexicanos que se calcula vinieron, debo confesar que me sentí satisfecha de que meses antes del certamen nosotros nos hubiéramos estado preparando como equipo para darles la bienvenida. ¿Qué implica esto? De un lado, como le digo, información, pero también información a las contrapartes cataríes respecto a lo que son las necesidades de nuestra afición, procurar que ellos mismos se vayan preparando para entender la diversidad y la pluralidad de los públicos que nos iban a visitar. Tocamos puerta con todas las autoridades, establecimos, me parece, una buena red de contactos, de modo que para el momento que el certamen empezaba, ya teníamos no solo una estrategia muy linda, que tratamos de hacer muy colorida, de comunicación a nivel humano, tuvimos el trofeo, el tour del trofeo que pasó en la embajada, hicimos algunas intervenciones ahí con medios, pero más importante aún, y este es el punto 3, logramos prepararnos para ser los mejores garantes de del bienestar de los mexicanos que nos visitaban. Estuvimos en capacidad, afortunadamente, de hacer frente a incidentes de documentos perdidos, recibimos incluso a parte de la afición en la embajada, tuvimos una convivencia muy grata con ellos. Nos aseguramos que cuando hubo pequeños incidentes, la embajada estaba ahí del lado de nuestros nacionales para orientarlos, para facilitarles las cosas. Y estas son algunas de las lecciones que deseablemente aplicaremos pues de aquí al Mundial. Ok, bueno, pues nosotros en Qatar tuvimos el pico, digamos, de contagios alrededor de mayo, junio. Fue realmente un momento complicado porque en alguna instancia llegamos a ser el país con más contagios per cápita del mundo. Sin embargo, hay que decir que las autoridades actuaron muy rápido a través de una estrategia con diferentes perspectivas. La primera fue que se cerró muy pronto, se decretó un estado de limitar los movimientos de las personas. Se trabajó desde casa, se cerraron las escuelas, los lugares de culto, los comercios no indispensables y simultáneamente se estableció un cierre selectivo de fronteras de modo de que se pudiera contener la pandemia. Al día de hoy, contando desde el propio inicio del virus, se han registrado alrededor de 145,700 contagios.
Entonces, para un país pequeño es un número considerable, pero algo que es muy relevante es que tan solo desde el inicio de la pandemia se han registrado 246 muertes. Es decir, se ha aprovechado el hecho de que existen muy buenos servicios hospitalarios para intervenir temprano, dar tratamiento a los pacientes, que en algún momento fueron muchos, pero se logró tener una tasa de mortalidad muy baja. La otra parte muy exitosa de la estrategia es que desde muy temprano Qatar apostó por la aplicación sistemática de pruebas. Entonces, hasta el momento llevamos casi 1.300.000 pruebas, abajito de esa cifra aplicadas y contando, de modo que eso les permitió poder detectar de manera temprana los casos y aplicar los protocolos sanitarios. Desde septiembre estamos en lo que se ha denominado la fase 4, que corresponde con la reapertura. Como en México y como en muchos otros países del mundo, las autoridades han sido cautelosas de que esta fase de apertura se desarrolle de manera gradual. En este momento, la principal preocupación, me parece que al igual que en México, es prevenir una segunda, digamos, ola de contagios. Entonces, se ha optado por una apertura que cada vez es mayor, pero manteniendo ciertas restricciones. Una de ellas es que todos los residentes de Qatar tienen que llevar obligatoriamente una aplicación en su teléfono. Esta es una aplicación que permite detectar focos de contagio y dependiendo de la señal que le da, usted puede o no tener acceso a lugares públicos. Entonces, es una medida más para proteger la salud de las personas que viven aquí. Claro, pues bueno, aquí son dos niveles, Adrián. Olvidé mencionar que en este momento la mayor expectativa está asociada a la aplicación masiva de las vacunas. Acá en Qatar ya arrancó el proceso en las últimas semanas. Se tiene previsto que todos los ciudadanos y residentes se van a ser vacunados, pero este proceso todavía va a tomar algunas semanas, quizá un par de meses. Eso nos permite suponer, de la mano de lo que países como México y muchos otros alrededor del mundo están haciendo en el mismo sentido, que una vez que las vacunas se generalicen, aún si el virus persiste, va a haber más posibilidades de ir celebrando este tipo de encuentros. Esto en lo que hace a la parte de salud. En lo que hace a la parte de logística, nos ratificaban hoy que el Mundial de Clubes, la edición 2020, que tendrá lugar en febrero, va a jugarse en 3 estadios, en Al Rayyan, Education City y el Estadio Al Khalifa, todos 3 mundialistas también. De momento se está previendo que cualquiera que sea la fórmula para permitir público residente aquí en Qatar, por ejemplo, la ocupación máxima sea de 30% en los estadios, con la única excepción de la sesión de clausura, que pudiera llegar a un 50%. Y nos compartían también que en lo que hace al compromiso de tener los 8 estadios mundialistas debidamente funcionando y terminados, ellos creen que esto es algo muy realista. Como bien refería usted antes, aquí la inversión que se ha dedicado al desarrollo de la infraestructura deportiva y la magnitud del compromiso que se asumió con la sede es algo que se ha tomado muy en serio. Entonces, confiamos que Qatar nos dé otra grata sorpresa en el sentido de ser muy buenos anfitriones y, como le decía, independientemente de que algo pueda cambiar en los próximos días, sí queremos que nuestra querida afición de Tigres allá en Nuevo León, en general en todo el país, que nos esté escuchando, sepa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conectar con ustedes y para hacer sentir su calor, su presencia, su pasión aquí en Qatar.